Yo nací dos veces, la primera 23 de agosto de 1938 en la ciudad de Cebú, Filipinas. Y la segunda vez fue el 12 de febrero de 1945, hecha una piltrafa de personaje, porque así era una cría de 6 años, pero estaba hecha una piltrafa, pero era yo. Revisando la historia de España en Filipinas, se plantean varios interrogantes. ¿Qué pasó con los españoles en Filipinas durante la Segunda Guerra Mundial? ¿Quién era el filipino José Rizal? ¿Qué ocurrió con la primera multinacional española de la época, la Compañía General de Tabacos de Filipinas? ¿Qué papel jugó el franquismo en la Guerra del Pacífico? ¿Quiénes fueron realmente los últimos de Filipinas? Mi padre estaba en Filipinas, Manila, porque él era empleado de tabacalera. Allá llamaban tabacalera a Tabacos de Filipinas, a la Compañía de Tabacos de Filipinas. Y entonces aquí en Barcelona está la casa de la tabacalera y él trabajaba aquí. Pero al haber una vacante allá en Cebú, Manila, y entonces mi padre aceptó. Dijo, pues sí. De las empresas de los marqueses de Comillas tiene lugar en Santiago de Cuba, cuando Antonio López, que después sería primer marqués de Comillas, empieza con pequeños negocios, acaba casándose con la hija del que le ha alquilado los locales. La primera empresa que organiza es una naviera que lleva su nombre, Antonio López y compañía, que tiempo después se transformará en Compañía Transatlántica y que será la encargada de llevar los soldados y el correo a las colonias españolas en las Antillas, Cuba y Puerto Rico básicamente. Y aprovecha que en 1881 el gobierno ha decidido desestancar el tabaco, que era una renta estancada en Filipinas, y crea la Compañía General de Tabacos de Filipinas. Y la podemos definir como la primera multinacional española. La Compañía General de Tabacos de Filipinas era con mucho la empresa más importante, era de hecho la que empleaba más gente después del Estado en Filipinas. Es como si entraras en la administración. O sea, se tenía la idea que entrar en la Compañía General de Tabacos de Filipinas era entrar en el funcionariado, porque era una empresa que no se podía hundir. La primera universidad de Asia fue también una universidad, en este caso de los dominicos, de los españoles, es decir, la presencia de los españoles, primero allí cuando se hablaba del Imperio Español, que no se ponía el sol, etcétera, era la Universidad de Santo Tomás, se fundó, si no me equivoco, en 1609, es decir, 400 años, la primera universidad de Asia. También había mucha gente que había estudiado con los españoles, o en la Universidad Española. El vasco Miguel de Legazpi fue el fundador de Manila. La colonización española duró 333 años y la religión tuvo una gran influencia en su expansión. Filipinas es el único país católico en el continente asiático. En 1898, Estados Unidos desbancó a España de Cuba, Puerto Rico y Filipinas. 2 años antes, España fusiló a José Rizal, héroe nacional filipino. Este hecho estimuló el proceso hacia la independencia.
la película de Los últimos de Filipinas es unos que estuvieron luchando y que siguieron luchando y que no se creían que España había sido derrotada y estuvieron durante un año prácticamente ocupando una iglesia en Valer, en un sitio perdido, porque no se creían que nadie les dijera que España había firmado la paz, ¿no? Lo que quedaba del periodo español es lo que se llama la zona de Intramuros. Intramuros era la zona, digamos, amurallada. Aquí estaban los barrios de Ermita y Malate, donde era esa mesticería, donde la gente hablaba en español, donde según los censos de 1938 también, el 40% de la gente hablaba español. La guerra civil reverberó en Filipinas como si fuera algo vivido en España, en parte porque las comunidades españolas en el extranjero, como tantas otras que viven en el extranjero, viven lo español, lo de su propia patria, digamos, más intensamente incluso que los que viven ahí. En este caso, en el caso de Filipinas, a ver, mucho dinero allí, había muy buenas condiciones económicas, la gran mayoría de la colonia española en Filipinas apoyó a los franquistas. Bien, entonces Andrés Soriano era el español, pero también el filipino más rico, llegó a tener 57 diferentes empresas, una de ellas es la San Miguel, la cerveza San Miguel, que se fundó en Filipinas y luego ha pasado en España. Pero según informes americanos del año 41 que llegaron al presidente Roosevelt, se decía que la 10ª parte del dinero recibido por Franco fue por Soriano. Pero no nos olvidemos que la principal empresa en Filipinas en esos años era la Compañía General de Tabacos de Filipinas. Esta compañía era la que contrataba a más gente en Filipinas después del Estado. Estaba implicada en todas las exportaciones de Filipinas. Esa compañía tenía mucho poder y en un momento determinado, por ejemplo, obligó a sus empleados a afiliarse a Falange. Luego, cuando rompieron sus relaciones con la Falange, les obligó a sus empleados a deshacerse y ir contra la Falange. Hombre, yo tenía 10 años cuando se filmó esto. Pues yo, Tú, 9. 8, 9, sí. Tú vas a cumplir años ahora, ¿no? 84. Jones Bridge. Este es el puente de España. Sí, Así se llamaba, el puente de España. lo cambiaron a Jones. Durante la Guerra Civil Española, bueno, yo tendría entonces 9 años cuando estalló la guerra en el 36 en España. No sé si fue un tío nuestro o un amigo de papá, nos metió en la Falange, a nosotros los hermanos. Las hermanas eran Margaritas y los hombres eran Pelayos, Flechas y Cadetes. Y estábamos en la Falange y nos reuníamos en la iglesia de San Agustín en Intramuros. Y yo también pertenecía allí a la banda de trompetas. La Manila de entonces se llamaba la Tacita del Oriente, así se llamaba, la Tacita de Plata del Oriente. Yo no recuerdo haberlo pasado mal durante esa época hasta estallar la guerra japonesa. Y en ella se alzan edificios de alegre trazado. Su importancia comercial es innegable. Además de ser el primer mercado de diversas materias, La expansión militar japonesa pretendía crear una esfera de prosperidad asiática bajo la tutela del Imperio del Sol Naciente. Japón ya ocupaba Taiwán, Corea y Manchuria, sin olvidar que Gran Bretaña colonizaba India y Singapur, Francia, Indochina, Holanda, Indonesia y Filipinas vivía bajo el protectorado de Estados Unidos. En 1941, el presidente Roosevelt da una nueva orden al general MacArthur: tomar posesión de las tropas americanas en Filipinas y preparar los ejércitos para el combate. 7 de diciembre de 1941, el día del ataque a Pearl Harbor. MacArthur
ve su profecía convertida en realidad. Pues me acuerdo que la mañana del 8 de diciembre, que era el 7 en Hawái, era la primera comunión de mi hermano mayor. Y cuando estábamos en un club de oficiales, un club privado en el puerto de Manila, en medio de la merienda, desayuno merienda, llegó la palabra del bombardeo de Pearl Harbor y la declaración de guerra. Nosotros en la guerra estábamos en un puerto de mar y nos avisaron que venían los japoneses, año 41, y tuvimos que escapar primero mi madre y yo, porque mi madre era rubia con ojos azules, y yo no es que fuera bonita, pero debía de ser rubita y con muchos tirabuzones. Tenía 2 años y nos escondieron 6 meses en un pueblo unos filipinos. Y allí estuvimos y mi padre y mis 2 hermanos escaparon con un coche que le quedaba a mi padre, que metió en ese coche lo que pudo, lo último que pudieron sacar, porque no hubo tiempo para sacar nada, y escaparon. 24 de diciembre ya habían desembarcado los japoneses en Lingayen, en Tayabas y varios otros sitios, y se estaban ya acercando a Manila. Y entonces, como mi padre era español, como todos éramos españoles, pues nos llevaron, ellos decidieron más bien llevarnos al Casino Español, aquí, de Manila, que era grande, era enorme, que le tenía muchos miembros. Pues allí nos reunimos todos, millares creo que éramos. Cuando entraron con aquellos caballos de Manchuria, unos caballos muy peludos y unos tanques de guerra, pero de esos feísimos. Y pues todos nosotros con un miedo mirando aquel espectáculo, cuando entraban todas las tropas japonesas. Y se declaró Manila una ciudad abierta, así lo llamaban, Open City, ciudad abierta. Y a los 2 días, pues, los japoneses pues, lanzaron una serie de edictos al Filipinas, que todos se podían ya retirar a sus casas, que la guerra se había terminado. En Manila se había acabado la guerra y todo tendría que volver a la normalidad. Y así fue. El general MacArthur se atrincheró en la isla de Corregidor, en la bahía de Manila, y resistió varios meses hasta huir hacia Australia, donde pronunció su célebre frase "I shall return", volveré. Dije al pueblo de Filipinas cuando me fui, volveré. Japón entró sin ninguna dificultad. Bueno, habían muchos que quedaron, que estaban a favor de los japoneses, porque había un elemento fascista aquí, bueno, de la falange. El cónsul general era falangista, del Castaño, y Antonio Piñón metió la pata cuando, con la caída de Corregidor, él felicitó una enhorabuena a los japoneses en nombre de los españoles en Filipinas. Y en las provincias esto causó algunos mal efectos y más de un español murió en provincias a causa de esto. El régimen de Franco y el régimen japonés en esos momentos eran aliados. Los españoles fueron el régimen de Franco fue el país que más ayudó al régimen japonés en su esfuerzo de guerra, en la Guerra del Pacífico. En Europa, Adolf Hitler se reunía en Hendaya con el dictador Francisco Franco, que firmaba en secreto el Pacto Anticomintern con la Alemania nazi, la Italia fascista y el Japón imperialista. Aquí en Hendaya, el Führer se reunió por primera vez con el caudillo. En el Casino Español habían 2 grupos, republicanos y nacionalistas. La mayoría de ellos se mantuvieron neutral, aunque muchos simpatizaban. No necesariamente colaboraban, pero simpatizaban.
Eran tiempos de alianza entre Franco y el Japón del emperador Hirohito. Franco tenía la esperanza de recuperar la influencia hispana en Filipinas bajo el dominio japonés. La ocupación japonesa fue un tiempo de reajustes. Primeramente que en la transportación ya no había combustible, ya no se podían usar coches privados, así es que teníamos que ir en bicicleta o en tranvía o en carretelas o carromatas, como los llamábamos, tirados por caballos. También perdimos nuestros derechos civiles, es decir, no teníamos derecho de libertad de expresión y se nos prohibía escuchar a las radios que no fuera de los japoneses. No, las familias de origen español, como España era un país neutral, estaban fuera, no fueron internados. Los únicos españoles que fueron internados fueron 2 republicanos, porque creo que el cónsul español les delató a los japoneses y les metieron en Santo Tomás con los aliados. A los 2 días de entrar los japoneses, llegaron aquí a Manila, entraron en Manila, mejor dicho, el 2 de enero. El día 4 de enero vuelvo a casa, estoy en mi bicicleta y me paran, muy cerca de casa, lo que es el estadio Rizal. Me paran allí los japoneses y hay 3 filipinos que están atados y les están torturando. Les dan unas palas para que hagan unos agujeros. Les arrodillan allí y entonces empiezan a practicar con los sables, ellos que se llaman katanas, como si los fueran a matar. Pero solamente, pero paran unos centímetros antes de llegar al cuello. Y todos estamos pensando de que eventualmente les van a matar, matar. Pero no, después uno de ellos en un camión con una especie de altavoz dice: no, es para que veáis que los que se rebelan contra el ejército japonés, esto les puede pasar. Pero somos también muy generosos y como es la primera vez, los vamos a llevar a la cárcel y no les va a pasar nada. A estos señores nos enteramos por la noche que los matan. El pintor filipino de origen catalán, Juvenal Sansó, tenía 15 años cuando le detuvieron los japoneses. Però ens esperava que els americans haurien tingut més sentit de la defensa o medis, o no sé, però ens van deixar. Ens van deixar, els japonesos van ocupar i van fer les marranades que van voler. Poder i voler. I pues mira, va ser un desastre. Un desastre. Bueno, a mi pues, quasi que em maten. Això és el que va passar, que un dels japonesos amb el revòlver em va posar a les costelles i em va portar on volia ell. I em trobo allí una lanxa, una gran lanxa militar. Passa la passarel·la, que era tot allò que es veu en les pel·lícules, però exacte, i em trobo amb un senyor que tenia un sabre a la mà. Al passar al darrere per torçar-me el braç, em va tapar el nas i la boca. Així és que per respirar tenies el dolor extrem i a més que no podies respirar. Bueno, doncs a poc és que el cervell ja no pot més i em vaig desmaiar completament. I després i després vaig sentir com una calor que m'estava molestant però jo encara mig conscient resulta que m'estaven orinant sobre. Per humillar. La sort meva va ser que hi va haver com, una ventolera i hi havia les lones que estaven donant cops al costat del barco, al casco. I quan vaig tindre, jo què sé, 2 o 3 minuts, era allò, em vaig enrotllar com un tronc i em vaig deixar caure al Pasig, és el riu d'aquí. Los japoneses, en realidad,
nunca llegaron a ocupar totalmente el extenso archipiélago filipino. Pronto apareció la resistencia y la guerrilla, donde los españoles, vascos en especial, tuvieron un gran protagonismo. Finalmente sé que hay guerrillas también ya en Manila y me uno a ellos. ¿Cómo me detuvieron? Bueno, yo estaba en Baguio y en un día eran dos filipinos, boxeadores, que llevaban armas y que dijeron que el teniente Toshio Tetsuka te quiere hablar solamente por 15 minutos. Me llevan 4 soldados, me atan y me llevan al sitio donde tenían la prisión. Me torturaron. Depende hasta dónde quiere llegar uno a qué es la tortura. Si maltratar es pegarme, hasta con un bastón, sí. Si es darme puñetazos y golpes de karate, de jiu-jitsu, tirarme y todo esto, sí. Esto lo hicieron muchas veces. Les pregunto, what's going to happen to me? ¿Qué me va a pasar a mí? Y me hacen así. O sea, que me van a cortar la cabeza. Es la noche triste de Miguel Pérez Rubio. Creía que verdaderamente al día siguiente me llaman. Pero al día siguiente, muy, muy temprano, a eso de las 5 de la mañana, nos llama otra vez Tetsuka. Me dice, bueno, no decir nada de lo que os ha pasado aquí. No contar a nadie ni quién está aquí ni qué os ha pasado. Si contáis algo, volvéis aquí y ya no vais a salir nunca más. La guerrilla antijaponesa contó con varios guerrilleros vascos que vivían en Filipinas. Mi abuelo fueron a Filipinas y regentaban el Hotel Bilbao, en el propio Iloilo. Entonces, el 31 de julio de 1909, San Ignacio de Loyola crearon el primer bachoqui en Iloilo. O sea, mi abuela y todas las mujeres hicieron una icurriña con los colores rojo, blanco y verde, la cosieron ellos, una icurriña muy grande, y la pusieron en la balconada del hotel Bilbao, y el bachoqui lo denominaron Euskadi. Y mi padre, bueno, pues tenía unas ideas muy claras, y era un hombre muy decidido, muy claras, y eso, y con su hermano Pedro, deciden alistarse en las guerrillas en Filipinas. Mi padre fue guerrillero, al mando, vamos a decir, de Higinio Uriarte, un vasco de aquí, que era hacendero, tenía allí sus haciendas. Hay un montón de vascos que se pusieron allí en las guerrillas en Filipinas bajo las órdenes, era con los americanos en contra de los japoneses. Y además, mi padre me dijo que cuando terminó la guerra, los americanos, o sea, América, les ofreció un puesto en el ejército americano. Estos guerrilleros contribuyeron al desembarco de las tropas aliadas en la bahía de Leyte, donde el general Douglas MacArthur cumplió su promesa. Pero el camino hacia Manila iba a ser largo y sangriento, como recuerda uno de sus protagonistas, el sargento de paracaidistas Kenneth Fuller, ahora pastor pacifista retirado en Bacolod, en la isla de Negros, que fue justamente territorio de la guerrilla vasca. Nací en una base militar, el campo Sherman, en Ohio. Y tengo historial militar desde que nací. Mi padre fue un veterano de la Primera Guerra Mundial. Yo soy un veterano de la Segunda Guerra Mundial. Y espero que no haya una tercera. Mi vida militar me llevó a ser miembro de la única unidad de paracaidistas en el Pacífico. Y vine a Filipinas cuando MacArthur desembarcó en Leyte. Después fuimos hacia Manila, donde formamos parte del ataque a Manila,
Fue nuestro primer salto de combate. Bien, la batalla de Manila fue muy dura, también para los japoneses, que lucharon por cada edificio de la ciudad. Fue un duro combate, calle a calle, casa a casa. Y nos costó mucho tiempo limpiar Manila. MacArthur siempre estaba cerca del combate. Y estando en la línea de fuego, vi a MacArthur a unos 30 metros. Iba vestido como uno más, sin medallas. Tal vez llevaba una insignia, no lo sé. No quería que los japoneses vieran que era un oficial, porque iban a por ellos. Por suerte, yo solo era un sargento y no un oficial superior. Sí, para el 7 o el 8 empiezan los americanos a bombardear el sur de Manila. Y entonces es cuando Yamashita, el general Yamashita, instruye al almirante Iwabuchi, que estaba encargado de las fuerzas militares japonesas en Manila, de que evacúe Manila inmediatamente. Iwabuchi hizo todo lo contrario. Abrieron todas las bodegas que tenían ellos, o los almacenes, donde tenían todas los alimentos que tenían y toda la cerveza. Y se emborrachaban, estaban borrachos completamente. Y ya ellos les dieron, pues, les dio Iwabuchi a quemar Manila. Muchos civiles fueron tomados como rehenes en la batalla de Manila, con violaciones y asesinatos. Pusieron a todas las mujeres en el Bayview Hotel y a todos los hombres en el Manila Hotel. A mi hermana, que tenía flu, estaba con fiebre, le querían sacar, estaba agarrando mi mamá para ir al otro cuarto y les tiraron y querían violarle también porque era guapísima mi hermana. Y mamá, gracias que tuvo la mente y les dio Kodomo, es muy joven y tiene TB. Y como estaba tosiendo y el ojo estaba mal, la soltaron. Pero mis dos primas las violaron. No, hemos pasado tiempos muy malos. Mi hermano mayor fue degollado por los japoneses y el resto de mi familia muere en Vito Cruz. Porque lo que hacen los japoneses cuando cogen a mi familia y a todos los que estaban allí, porque habían como unas 40 personas, los cogen a todos y los meten en 2 cuartos. Y entonces empiezan a poner muebles para que no pudieran salir. Cuando mi padre empieza a ver que la casa estaba ardiendo, porque es lo que hacían los japoneses, tratar de poner a la gente en una casa y prender fuego a la casa para así no os ahorráis de utilizar balas y todo lo demás. Entonces vamos a tratar de romper la puerta, vamos a hacer todo lo posible para abrir las puertas, y que lo logran, y entonces vamos a salir por distintos sin mirar ni tratar de salir en grupos, porque entonces pueden concentrar el fuego o los soldados pueden ir con las verdes. Si cada cual tratar de separarse lo más de todos los demás para ver quién puede hacerlo. Desgraciadamente, nadie de mi familia, hubo 4 supervivientes. ¿Y quién muere? Pues muere mi padre a la edad de 58 años, mi madre a la edad de 48 años,
mi hermano Javier con 23 años, mi hermana a los 17 años y después una tía que muere también con bayonetazos, como mi madre, y después mi otro tío y tía mueren porque son ya bastante viejos y no pueden salir de la casa. Entonces lo que pasa es que mueren por el fuego, quemados. Hay que poner 3 ametralladoras delante de él y que salgan todas las mujeres, y cuando salgan a matarles todas. Este señor, este americano, este japonés que se enamoró de mi prima, nos dejó salir y no nos mataron. Antes del día 3, como un mes o 2 antes, nos pusieron que no andemos mirando fuera en las ventanas. Creo que eran cuando ponían las bombas incendiarias o algo así. Y en los últimos días, antes del fin de enero, pues allí, de todas las casas, sino cortinas, periódicos, tapado todo. De vez en cuando escuchábamos. Y enfrente vimos una vez un carretón lleno de muertos. Grande, un carretón grande. Algunos estaban vivos aún. Después vino un hombre que decía que él era de la Cruz Roja, pues allí mismo le mataron, le pusieron la bayoneta en el mismo así, y le tiraron en el carretón. Y eso pasaba, creo, por las calles de la ermita. Recogían a esos que andaban aún fuera y no obedecían las órdenes de ellos. Y eso. Del Bushido, con de honor, nada. Unos sangrientos, desgraciados, ¿no? Que la mayoría, casi todos murieron en la lucha. A los civiles los agregó a San Agustín y los filipinos los llevaron a Fuerte Santiago. Habían cerca de 3.000 filipinos. Españoles y tercernacionales, portugueses, irlandeses, algún otro que habían aquí. Después les pusieron aquí en un refugio grande frente al Palacio del Gobernador, donde los mataron a todos. Con bombas, gasolina en los túneles de ventilación y bombas de mano. Y liquidaron a todos menos 2, un cura y otro español civil. El cura que sobrevivió era un agustino recoleto, una orden religiosa española con más de 4 siglos de presencia en Filipinas y con sede central en Valladolid. Lo más trágico ocurrió en el mes de febrero del año 1945. Este es realmente un desenlace trágico, dramático, y todos los adjetivos que se ponga pues son pocos. O sea, a medida que los japoneses veían que iban perdiendo la guerra, pues entonces comenzó pues, una destrucción de Manila. Entonces, 2.000 hombres son llevados desde San Agustín de Manila hasta el Fuerte Santiago. Y allí pasan un par de días siendo maltratados y mal alimentados. A los 2 días de estos 2.000 que habían llegado allí, 150 españoles, solo españoles, los vuelven a San Agustín de Manila, y entre ellos todos los frailes. A los agustinos, que es la historia que mejor yo conozco, pues les metieron junto con otros 80 en una bodega construida por los japoneses, a la cual se accedía por una rampa muy pindia. Lo que hicieron fue cerrar la puerta, cerrar los 3 respiraderos que había, lanzar bombas, lanzar granadas y después por la puerta ponerse a disparar las metralletas. El testigo que nos narra esto, que es precisamente un agustino, el padre Belarmino, pues nos cuenta que él, después de estar herido por una granada que le hirió en una pierna, que le hirió en la espalda, en la cara y en la cabeza, después de estar inconsciente un tiempo, pues despertó. Y al despertar se dice: tengo que salir, tengo que salir. Entonces, gateando por encima de cadáveres, pues consiguió acceder a la puerta. Esto le ayudó
un laico llamado Rocamora, y entre los dos abrieron un boquete y así ellos pudieron salvar las vidas. Pero claro, tenían miedo a salir porque los japoneses estaban fuera, entonces ellos se quedaron dentro de este refugio, allí heridos sobre cadáveres, estuvieron pues desde la noche del 19 hasta el día 23 que llegó la liberación de Manila. Allí estuvieron sin comer, sin beber, sin alimentarse, y para curarse las heridas lo que hicieron, el padre Belarmino, que iba en hábito, pues se rasgó el hábito y con la tela del hábito se fue vendando las distintas heridas. Y así consiguió sobrevivir hasta el día 23. Pues dice, ya no puedo más, que si me matan, que me maten, salimos. Entonces, a gatas, fue tratando de buscar un lugar donde encontrar agua, hasta que finalmente esto lo encontró. Y allí pues bebió agua y después con una lata llevó al compañero que estaba en el refugio, y ya después desde ahí ya salieron los dos, y poco después llegan los bombardeos americanos, y al llegar al edificio donde ellos estaban pues ya les vieron, les mandaron salir, y ellos vieron pues que esa era realmente la verdadera liberación, y que para ellos en ese momento pues comenzaba una segunda vida. El consulado español estaba en Paco, en la Neutral, el embajador había salido con su familia y se fueron, si no me equivoco, al convento de la Concordia, que eran españolas, y dejó un staff allí, unos jóvenes de la juventud, no sé, creo que se llamaba la Hons, a defender el consulado. Pasó una patrulla japonesa y hay diferentes rumores. Hay uno de que estos jóvenes entusiasmados llevaban unas pistolas y que al pasar la patrulla que trató de unos disparó y entonces volvió a otros, ¿no? Y no se sabe porque el único sobreviviente exactamente era una niña que está ahora en Barcelona, Aguinella. Fuimos al consulado porque dijeron la gente que en el consulado había refugio abajo del edificio y podíamos refugiarnos en el refugio, pero no sirvió. Fuimos allí y estuvimos los días que estuvimos, que no sé cuánto tiempo pasó, desde que salimos de casa hasta que fuimos allí. Es decir, en febrero de 1945 es la constatación de que ha habido una masacre de españoles en Filipinas. Cuando entraron los soldados japoneses, nos hicieron poner a todos en fila india. Y de uno en uno, sí. Fue cuando nos clavaron las bayonetas a todos. Tú suma aquí 4, más 6, más 2 son 8. Los de la cabeza, según el médico, hay 16. Pero claro, han pasado los años, las cosas pues sí se han puesto, que ya no sé. Yo no tenía fuerzas. Al no tener fuerzas me caía al suelo. Y entre medio de todos los que iban cayendo y cayendo, pues yo al cabo de un rato, cuando ya no oí ningún ruido, ni ningún paso, ni grito, ni nada de dentro del consulado, salí afuera. Y allí fue cuando un soldado japonés, pues de esos que quedaban más atrasados que los primeros, de los últimos, pues me descubrió que yo estaba allá y vino hacia mí para darme el toque de gracia, que era el remate. Pero entonces yo levanté la cabeza y fue cuando el arma hizo un corte, pero en el hueso. No llegó a penetrar adentro del cerebro. Y yo pues volví a bajar la cabeza, hice ver que estaba muerta, yo misma me pensé, no levantes la cabeza, que crea que estás muerta. Y en aquel rincón, toda encogida, me pasé toda la tarde, toda la noche,
y hasta la mañana siguiente que vinieron los de la Cruz Roja a salvar a los heridos si habían heridos, si habían muertos, pues a recogerlos. Pero de allí no salió nadie más. Nadie más. Incendios de los tifones. La ciudad de Manila ha quedado reducida de las murallas de 10 metros de espesor. Los japoneses se han entregado a los últimos atentados. Después de despejar la parte norte de la ciudad, los cañones... La masacre de españoles en la batalla de Manila incidió en dar un giro al gobierno de Franco respecto al Japón. Pasamos de aliados a masacrados y España declaró la guerra a Japón. A partir del verano de 1944 ya quedaba claro que Hitler no iba a ganar la guerra, no se sabía exactamente cómo iba a ser la paz y Franco estaba buscando ya pensando en la posguerra. Pues sobre todo en el mes de enero estaban que no sabían exactamente cómo jugar la carta japonesa y lo que les vino muy bien fue la masacre de Manila, como ellos mismos dijeron. Habían avisado antes como una forma, como una excusa para acercarse al bando americano. España intentó declarar la guerra a Japón y lo que pasó en esos momentos es que ya dijeron tanto los americanos como los británicos que no había solución. Por ejemplo, los británicos dijeron, bueno, pues si ustedes quieren declarar la guerra, decláransela, por favor, a Hitler, que está más cerca que con la División Azul. Mi tío fue kamikaze. Mi madre tenía su hermano pequeño, que era excelente estudiante. Fue reclutado voluntariamente al ejército que buscaba los jóvenes pilotos. Y volvió y diciendo, pasado mañana me voy a morir. Tenía la mano hinchada porque había cortado para sacar sangre, para escribir testamento. Es una costumbre japonés, con sangre cuando te vas a morir o algo. Dijo también que cuando me marcho, moveré las alas del avión 2 veces. Será yo. Pues una hora más tarde, mi madre y los hermanos también sintieron un rugido muy fuerte arriba en el cielo. Y había un avión que hacía 2 veces. Y mi madre gritó, llorando, es Teichi, Teichi, Teichi su nombre, Teichi, Teichi, llorando. Y se fue a atacar a los americanos en Okinawa, que se encontraba en la fase última de la guerra. Y el día 12 de abril, parece, se murió. Y ahora invito a los representantes del emperador de Japón a firmar el documento de rendición en el lugar indicado. Cada vez que veo esa fotografía que huye del cliché de la álbum familiar, miro a ese niño que hace de vigía. Mi padre se fue a trabajar ahí, a la Compañía de Tabacos de Filipinas. Entró a trabajar en Barcelona en la Compañía de Tabacos en las Ramblas. Y lo destinan a Manila. Bueno, durante la ocupación japonesa yo estaba en gestación. Y mi madre decía que lo más incómodo, porque la ocupación fue suave, por lo menos para los españoles, en Manila, y que lo más incómodo para ella que cada vez que pasaba por delante de un sitio oficial, que eran muchos por lo visto, porque tenía que agacharse y saludar a cada soldado, ¿no? Varias veces, ¿no? Y temía por
el niño en gestación que estaba dentro, ¿no? Porque nací en el 43 y en plena ocupación japonesa. La casa de mi abuela fue tomada como cuartel general de los japoneses, o uno de los cuarteles que tenían los japoneses ahí. Y bueno, cuando ya regresa MacArthur con todo su ejército, arrasa la ciudad y mi casa también queda totalmente hecha polvo. Y bueno, pues inmediatamente se reconstruyó la ciudad, quedaron ahí en pie 2 o 3 cines y venían todas las películas de Estados Unidos. Y claro, era un contraste muy grande ver todo ese espectáculo de las películas de Hollywood de esos años y luego salir del cine y ver la realidad de una ciudad prácticamente en escombros. Era un contraste muy fuerte, ¿no? Y yo creo que de ahí mi fascinación por ese mundo fantástico que es el cine. Nunca me había planteado lo de revisar fotografías de los álbumes con fotos antiguas, ¿no? Y de repente, de un tiempo a esta parte, pues he sentido la necesidad de volver al principio un poco, ¿no? Me encontré con una serie de fotografías, sobre todo una de ellas, una fotografía que me hizo mi padre en el malecón, en el Boulevard, pocos meses después del final de la guerra. Si descubre a su verdugo en mis ojos reflejado, mientras él me ve mirar a ese niño que miraba el mar, ese niño ajeno al paso de los ¿Han pedido perdón los japoneses por la batalla de Manila? No, ni por nada que hicieron en Filipinas. Dieron perdón a China y a Corea, pero ya muchos años después, porque cuando dijeron que la violación, la masacre de Nankín, donde mataron a 400.000 chinos, los chinos se enfadaron, empezaron a moverse, a destruir oficinas de productos japoneses en China y a los consulados. Y entonces el primer ministro se vio obligado a ir allí a pedir culpa y para pagar. Los americanos, en general, no están conscientes de la bomba atómica y el efecto tampoco. No han pedido perdón porque la gente americana hoy día todavía creen que era una cosa normal, una cosa buena. El Museo de la Bomba Atómica en Estados Unidos, a la entrada es Marilyn Monroe, que vaya. Ya entiendes lo que pasa en la cabeza de los americanos. Era una cosa buena para ellos. En el cementerio americano de Manila reposan 17.206 soldados estadounidenses que dieron su vida lejos de su patria. La batalla de Manila duró un mes, con un saldo de más de 100.000 víctimas. De esta tragedia, hoy día se conserva un memorial en el convento Museo de San Agustín. Pues en este claustro los agustinos decidieron construir una cripta, a solicitud de muchas familias de Manila que deseaban conservar allí las cenizas de sus familiares. Bueno, pues los agustinos decidieron también dedicar ahí un monumento no solo a sus seres queridos, los 12 agustinos que habían sido asesinados por los japoneses, sino a esos 140 españoles que habían sido asesinados por los japoneses. Mis padres están en la lista
de todos los que fallecieron dentro del consulado. De la Compañía General de Tabacos de Filipinas quedarían tan solo sus cenizas, a no ser por la elaboración de cigarros en Manila por parte de una empresa filipina. Una de las dimensiones de la Compañía General de Tabacos de Filipinas es que facilitó, digamos, el flujo migratorio que pudo haber, digamos, entre España y Filipinas a finales del siglo XIX y después también durante el siglo XX, de manera que todo un conjunto de familias hispano-filipinas tienen todas una cierta relación, mayor o menor, con la Compañía de Tabacos de Filipinas, porque hizo posible, digamos, la existencia de este flujo migratorio en un y otro sentido. De hecho, la Compañía General de Tabacos de Filipinas, mientras existió, cumplió la función de una especie de, digamos, del consulado filipino, particularmente, digamos, en Barcelona. Barcelona, concretamente, la sede social, aquí pasaba gente, se formaba, y a Filipinas normalmente eran cargos de representación, eran pues el subadministrador, gente, interventores, los que estaban en las haciendas, los directores de las haciendas, directores de fábrica y además técnicos tabaqueros que venían muchos de ellos de Santander. Todo ese quehacer familiar a través de esa Compañía de Tabacos de Filipinas, fundada por don Antonio López, primer marqués de Comillas. Es verdad que murió al poco tiempo de su fundación, pero dejó la semilla para que sus continuadores, en el nombre que con orgullo llevaban, el segundo marqués de Comillas y el tercero, fueron también presidentes de la Compañía de Tabacos de Filipinas. Y esta compañía, pues con la evolución de los tiempos, aun cuando fue tan importante en el siglo XIX e incluso en el XX, tendió hacia la nacionalización y a partir de esos momentos, pues el nombre de Comillas pues fue desdibujándose. Un año después de la guerra, Franco repatrió a muchos supervivientes españoles. Llegaron a Barcelona a bordo del Plus Ultra. La niña Ana María fue recibida como una heroína. Ellos fueron los verdaderos últimos de Filipinas. Me hice adulta enseguida. No tuve infancia. No. No conocí a mis padres. Mejor dicho, los habría conocido, pero la memoria se borró. Y me quedé solo yo sola. Aunque fueron 50 días de viaje, de allá hacia aquí, no me acuerdo. Cuando el Plus Ultra llega a Barcelona, pues los periodistas de todos los periódicos, porque claro que yo ya era primera plana, las autoridades también, pero yo no me acuerdo de nada, ni tan siquiera de estas fotografías que salen en el periódico. Y pienso que es bueno. Que he tenido mucha suerte en todo. Hasta de entonces que estaba mal, tuve la suerte. La primera, perder la memoria. Esa fue la mejor. Cada noche yo doy gracias a Dios por las 2 vidas que me ha dado. Pero eso sí, 2 vidas. La primera fue corta, la segunda es más larga. Pero gracias por haberla tenido, porque si no, una vida corta. Pero como me dio la segunda vida, pues esta es larga. Que está poniendo en marcha su reloj. No es consciente de que incuba el mal de Aurora, ese mal del animal que